Hace varios años, cuando era estudiante de secundaria, viví una experiencia aterradora en la escuela que aún me atormenta hasta el día de hoy. Esta historia es difícil de contar, pero siento que debo compartirla con todos ustedes para advertirles sobre los peligros que pueden acechar en las sombras de una escuela desierta durante la noche. Era una noche fría de otoño, y el viento aullaba a través de los pasillos vacíos de la escuela. Había oído rumores sobre extrañas apariciones en el edificio escolar, pero nunca les había prestado mucha atención. Pensaba que eran solo historias de miedo para asustar a los estudiantes, pero esta noche cambiaría mi perspectiva para siempre. Mi amigo Alex y yo decidimos explorar la escuela después de que llegamos a escuchar acerca de los sucesos paranormales que habían tenido lugar allí. Nos reunimos en la entrada principal alrededor de la medianoche, armados con linternas y cámaras de video. Nos reímos de nuestros miedos mientras avanzábamos por los oscuros pasillos, burlándonos de las historias de fantasmas que habíamos escuchado. La primera hora de exploración fue bastante tranquila. Las aulas estaban vacías, y el silencio que envolvía la escuela era casi ensordecedor. Pero a medida que avanzábamos por el edificio, comenzamos a sentir una presencia inquietante, como si alguien o algo nos observara en la oscuridad. Decidimos ir al sótano, el lugar que decían que estaba más cargado de energía paranormal. La puerta chirriaba al abrirse y las escaleras crujían bajo nuestros pies. Cuando llegamos al sótano, la temperatura descendió de repente y nuestras linternas parpadearon como si estuvieran luchando por mantener la luz. Comenzamos a grabar en video, esperando capturar algo inusual en la cinta. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra oscura se movía lentamente por el pasillo del sótano. No era una sombra normal. Tenía una forma vagamente humana, pero parecía desprovista de cualquier característica facial. Alex y yo nos quedamos sin aliento mientras mirábamos fijamente la figura sombría en la pantalla de nuestra cámara. Estábamos aterrados y excitados al mismo tiempo, sin poder creer lo que veíamos. Decidimos seguir a la figura. Nuestras linternas temblaban en nuestras manos. La sombra nos llevó a una pequeña habitación en el fondo del sótano, y la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Estábamos atrapados, y la oscuridad era absoluta. Nuestras linternas se apagaron, y nos quedamos en completa negrura. Entonces, comenzamos a escuchar susurros, voces susurrantes que se arrastraban por la habitación. No podíamos entender lo que decían, pero eran inquietantes. La temperatura seguía disminuyendo, y podíamos sentir una presencia fría y maligna a nuestro alrededor. No había escapatoria. De repente, una luz tenue apareció en el centro de la habitación. Era una luz parpadeante y tenue que reveló una figura pálida y demacrada de pie en el centro. Sus ojos estaban vacíos, como dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz que quedaba en la habitación. Estaba vestido con harapos sucios y su aspecto era terrorífico. La figura se acercó a nosotros lentamente y sentí un miedo indescriptible. Intentamos retroceder, pero estábamos atrapados en la esquina de la habitación. La figura extendió una mano huesuda hacia nosotros, y susurros incomprensibles llenaron el aire. Alex y yo gritamos de terror mientras la figura avanzaba hacia nosotros. Pero antes de que pudiera tocarnos, un sonido estridente llenó la habitación, y la figura desapareció en un instante. Las luces parpadeantes se encendieron de nuevo, y la temperatura comenzó a subir lentamente. Nos encontramos en la habitación solos, temblando de miedo. Decidimos salir del sótano y nunca volvimos a la escuela de noche. Nunca pudimos explicar lo que vimos esa noche, pero una cosa era segura. Habíamos tenido un encuentro aterrador en la escuela que nunca olvidaríamos. Desde entonces, siempre he tenido miedo de las escuelas vacías por la noche. Nunca sabes qué presencias oscuros podrían estar acechando en las sombras. Esta historia es una advertencia para aquellos que puedan considerar la exploración urbana o desafiar a lo desconocido en lugares abandonados. Las fuerzas sobrenaturales pueden estar más cerca de lo que crees, y una vez que te atrapan en su influencia, puede ser imposible escapar. Así que, ten cuidado cuando te aventures en lugares oscuros y desconocidos. Puede que no siempre salgas ileso, y las consecuencias de cruzar el umbral hacia lo paranormal pueden perseguirte durante el resto de tu vida. Yo lo sé, porque lo viví en carne propia. Mis amigos y yo habíamos oído rumores sobre una escuela abandonada en las afueras de la ciudad. Se decía que estaba maldita, y nadie se atrevía a acercarse a ella después del anochecer. Pero éramos jóvenes y valientes,
o al menos eso creíamos, así que decidimos explorarla. Con linternas en mano, nos adentramos en la escuela, cuyas paredes estaban cubiertas de grafiti y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El aire estaba frío y húmedo, y el sonido de nuestros pasos resonaba en los pasillos desiertos. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si el edificio mismo estuviera tratando de expulsarnos. Llegamos a un aula con las sillas y mesas revueltas, como si los estudiantes hubieran huido precipitadamente. Los murmullos inquietantes se hacían cada vez más audibles, como susurros que provenían de ninguna parte. Ignoramos los primeros escalofríos que nos recorrieron la espalda, pero algo nos instaba a seguir adelante. Continuamos explorando la escuela y encontramos un sótano. No sabría cómo describirlo. Era como si hubiéramos entrado en una dimensión paralela. La temperatura bajó aún más, y un olor a humedad y moho llenó el aire. Había una puerta de hierro oxidado al final del pasillo, y los murmullos se habían convertido en risas espeluznantes y suspiros siniestros. Decidimos abrir la puerta, y lo que vimos dentro me hizo desear no haberlo hecho. La sala estaba llena de muñecas rotas y desgarradas, colgadas del techo por hilos invisibles. Sus ojos vacíos nos miraban con desprecio, y sus cabezas giraban lentamente hacia nosotros. Un frío helado se apoderó de mi espalda mientras contemplábamos esa escena macabra. En ese momento, escuchamos pasos acercándose desde atrás. Nos dimos la vuelta y vimos sombras oscuras moviéndose hacia nosotros. Eran figuras pálidas y desfiguradas, con ojos vacíos y sonrisas retorcidas. Estaban rodeándonos, cerrando el círculo. Nos encontrábamos atrapados en una pesadilla viviente. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la puerta del sótano y la cerramos de un portazo. Afortunadamente, las figuras no pudieron traspasarla. Nos apresuramos a escapar de la escuela, con el corazón latiendo con fuerza y el terror corriendo por nuestras venas. Desde esa noche, nunca volvimos a acercarnos a la escuela abandonada. No sé quiénes eran esas figuras ni qué espíritus malignos habitaban allí, pero lo que puedo decir con certeza es que la maldición de ese lugar es real. La experiencia que vivimos nos persigue en pesadillas, y estoy seguro de que nunca olvidaremos las risas y suspiros siniestros que escuchamos en las profundidades de la escuela. Me encontraba en mi último año de secundaria, y como era de costumbre, pasaba gran parte de mi tiempo libre explorando lugares abandonados con mis amigos. Era una de esas noches frías de otoño en las que la curiosidad nos había llevado a la vieja escuela primaria abandonada del vecindario. La historia de este lugar era intrigante. Se decía que había sido cerrada después de un incidente espeluznante en el que un maestro había enloquecido y atacado a sus propios alumnos. Aunque el edificio estaba en desuso, nadie había tenido el valor de demolerlo. Mi grupo de amigos, conformado por Sara, Mike y Alex, estaba emocionado por la aventura. Armados con linternas, nos aventuramos en la oscuridad de la noche. El crujir de nuestras pisadas resonaba en el pasillo desierto mientras explorábamos a tientas las aulas abandonadas. En medio de risas nerviosas, nos burlábamos de las historias de fantasmas que habíamos escuchado sobre el lugar. Sin embargo, a medida que avanzábamos por los pasillos polvorientos, algo no estaba del todo bien. Noté que la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y la sensación de que estábamos siendo observados se hacía insoportable. Decidí mantenerlo para mí, pero vi el miedo reflejado en los ojos de mis amigos. Llegamos a una aula con un cartel oxidado que decía «Sala de juegos». Al entrar, encontramos un montón de juguetes rotos y polvorientos, junto con algunos dibujos infantiles en las paredes. Era un lugar siniestro, y el aire estaba cargado de energía negativa. No podíamos evitar pensar en la historia de aquel maestro perturbado. Alex decidió hacer una broma para aliviar la tensión. Agarró una pelota de goma que yacía en el suelo y la lanzó contra la pared. La pelota rebotó de manera extraña y salió disparada hacia nosotros. Mike intentó atraparla, pero la pelota pasó a través de sus manos como si fueran humo. El silencio cayó sobre nosotros mientras observábamos el objeto flotante en el aire, como si desafiara las leyes de la física. La pelota finalmente cayó al suelo y Alex, temblando de miedo, la recogió. Decidimos que era hora de irnos, pero al intentar abrir la puerta, nos dimos cuenta de que estaba atascada.
Pánico y confusión se apoderaron de nosotros mientras luchábamos por liberarnos de la sala. Fue entonces cuando escuchamos risas infantiles resonando a nuestro alrededor. Las voces de los niños eran alegres y juguetonas, pero no podía ver a nadie más en la sala. El miedo se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en una pesadilla que no podíamos entender. Las luces parpadeaban y se apagaban intermitentemente, y las sombras se movían en formas inquietantes por la habitación. Los juguetes rotos comenzaron a moverse por sí solos, como si los niños invisibles estuvieran jugando con ellos. Sara comenzó a llorar, y Mike y Alex intentaron derribar la puerta con todas sus fuerzas, pero seguía sin ceder. Las risas de los niños se volvieron más agudas y maliciosas, y podíamos sentir una presencia malévola a nuestro alrededor. Las sillas se levantaron del suelo y se arrojaron contra nosotros, mientras las pizarras chirriaban en la pizarra sin que nadie las tocara. Desesperados, gritamos por ayuda, pero nuestras voces parecían ahogarse en la pesadez del aire. Las risas infantiles se intensificaron, y las sombras se abalanzaron sobre nosotros. Sentí como unas manos frías y pequeñas se cerraban alrededor de mi garganta, asfixiándome. Mis amigos estaban igualmente atrapados en esta pesadilla surrealista. La puerta finalmente cedió, y salimos corriendo de la sala de juegos, perseguidos por las risas malévolas de los niños invisibles. Corrimos por los pasillos oscuros y angustiantes, sin mirar atrás. Finalmente, alcanzamos la salida y nos refugiamos en la noche fría y estrellada. Nunca volvimos a explorar la escuela primaria abandonada, y juramos guardar silencio sobre lo que habíamos vivido esa noche. Nadie nos creería de todos modos. La experiencia nos persiguió en pesadillas durante mucho tiempo, y aún hoy, cuando pienso en aquella aterradora noche, siento un escalofrío en la espalda. La escuela primaria abandonada seguía siendo un lugar maldito, y nadie debía adentrarse en sus oscuros pasillos después de la caída de la noche.